a la gente que yo accedí era gente que no tenía, que no era ni plurilingüe ni bilingüe y que pertenecía más bien a la clase trabajadora por aquello de que se había preguntado antes de cómo afectaba a la clase, que yo creo que afecta muchísimo. En general son miembros de familias desestructuradas, entonces se hablaba de que habían sido abandonados por su madre o por su padre, generalmente por el padre, ¿no? Y la situación no era de vulnerabilidad, pocos recursos, etcétera. Esto hacía que mostraran una necesidad de afecto que se ve por lo que expresaban, que necesitaban ese afecto. Y esto encuadra un poco con la siguiente, ya con los resultados. En los resultados de esta etnografía se ve que la formación de pareja va a ser una forma de recibir ese afecto, esa necesidad de afecto y de cariño que no encuentran normalmente en su vida normal. Había incluso quienes decían que jamás habían recibido un abrazo. Dentro así de lo que nos cuentan, bueno, he intentado traducir esto al inglés, pero no los verbatim, porque claro, tal y como se habla aquí, es difícil, veo yo, traducir esto a cualquier idioma. Así es que, bueno, pues yo lamento, pero así queda. Bueno, en este caso no mucho, una mujer de la ESO, cuando encuentro el amor de mi vida, esa idea de amor romántico, ¿no? De que yo quiero, eso es lo que espero, o sea, es algo que quiero. En el caso de otro chico dice que no pase de mí, que se interese en mí, esa necesidad de afecto que tienen de no haberlo conseguido en la familia, o incluso en los grupos donde hay mucha competitividad, pues se notaba en este sentido. Respecto al sexo, los chicos muestran un mayor interés que las chicas en esto, muestran ese estereotipo, ¿no?, de hipersexualidad, como que están muy interesados en el sexo. Y esto no me extraña, o sea, si nos ponemos a pensar en las películas, en la información que recibimos a través de este tipo de medios, yo no sé si os habéis dado cuenta que se ven niños muy pequeños que desde muy pequeños están flipando para ver a la vecina en pelotas, como esa importancia que se le da cuando eres chico, que te tiene que gustar una mujer, ya no para reírte de su culo, que sería lo lógico, porque yo cuando era pequeña era así, mis hermanos en todo caso se reían, no, sino porque es algo sexual. Y como eres niño, pues es muy sexual. Esto se representa muy claramente, ¿no?, cuando hablan los adolescentes. En el caso de las chicas, aparece en demasiadas ocasiones esto de aceptar, agradarles y prestarse a sus deseos. Hay algunos de los argumentos que me dan, de las cosas que cuentan, ¿no?, que me parece, por ejemplo, lo que he puesto aquí. Yo estaba muy enamorada de esa persona, pero esa persona no de mí, o sea, es como, y yo para mí, todo lo que hiciese, para mí estaba bien. Termina diciendo que se lo perdonaba todo y que habían hecho cosas. Hay algunos casos en los que la cogió del cuello, ha habido mal, es igual, pues la cosa es agradarle porque así, bueno, es un poco lo que se ha vendido. En este punto, así, digamos que en los cuadritos azul pretendo poner un poco las ideas centrales, hay una hipersexualidad masculina, ¿no? La pornografía está presente en la educación sexual. La pornografía es formación e información, porque no sé si han recibido información o formación antes de este momento, pero decían que no habían recibido cursos. Posiblemente sí, porque luego veías que fulanito había estado en el mismo sitio que el otro y el otro se había recibido. Igual quienes se han enterado que no fue ese día, pero parece que no les parecía importante, ¿no? Acceden a la pornografía muy jovencitas y muy jovencitos, 11, 14, entre los 11 y los 14 años habían accedido. Y opinan que es realista e igualitaria. Dicen que lo que se ve es lo mismo que cuando haces relaciones sexuales, que es igual, que lo único es que son actores o actrices, pero que está bien, ¿no? El punto que destaco aquí es el uso lúdico, pedagógico de la pornografía para ellas y ellos. La violencia es constante, ya se ha dicho aquí, la violencia del abuso, el control de tu espacio, el control de tu móvil, el aspecto físico, todo eso se controla. La ropa que llevan, o sea, el control de los móviles, por ejemplo, es para ellos y ellas y tal, pero el control de las amistades y el control de la ropa es más de ellos sobre ellas. Nos dice, por ejemplo, una, me pedía mi cuenta de Instagram, que esto lo hacen también, para ver con quién hablaba. Por ejemplo, por el verano, por el calor, nos ponemos top. Pues me decía que dónde iba sin, que me tapase, que a mí lo que me gustaba era enseñar, ¿no? Eso también es una conducta típica de uno hacia otro, ¿no? Tienen el control y los celos normalizados, o sea, de alguna manera dicen, bueno, sí, claro, pero eso es normal, yo soy un celoso normal, no es tampoco tan importante, ¿no?
La vulnerabilidad, obviamente, se encuentra sobre todo del lado de las mujeres que lo sufren no solo en materia sexual, como ya he comentado, en cuanto a que tenían que agradarles y, por tanto, aceptar distintas cosas, sino a la hora de salir y vestir, ¿no? Otro de los argumentos dice, cuando yo me eché mi primer novio, eran todos los días peleas por celos. Pero no me podía acercar a los niños, no era normal, no podía tener amigos, incluso a veces me prohibía salir con mis propias amigas porque decía que no hacía cosas que no debía, ¿no? O sea, el control también sobre sus amigos. Aquí este punto sería como violencia de género. Las redes sociales que utilizan también es la forma en que se informan y se forman. Y ven porno, ligan, se relacionan y lo hacen todo a través de las redes sociales, a las cuales le dedican muchísimo tiempo. No sé si igual me parecen poco las 5 horas que has dicho, porque vamos, yo también lo veo, es que están todo el tiempo, o sea, el cuello se les va a quedar así, están absolutamente todo el tiempo con las redes sociales. Les preocupaba también mucho la imagen. Decía un muchacho, pues a lo mejor en Instagram me tengo que ver perfecto, no puedo salir mal, qué vergüenza, lo van a criticar, esa importancia que se le da. Y aquí sí es las dos personas, tanto los chicos como las chicas, los que creen que tienen que dar una buena imagen en las redes. La omnipresencia en este punto, lo que quiero destacar, de las redes sociales. ¿Qué pasa con las trayectorias escolares? Que es un poco también el protagonista, ¿no?, de este trabajo. Bueno, pues son distintos los motivos que señalan para tener un fracaso escolar. Fracaso escolar que, bueno, podríamos poner entre comillas a ver qué es eso. En este caso, que ya he dicho que estamos hablando de una clase social más bien vulnerable, estoy hablando del 65% del alumnado a quien entrevisté decía haber repetido mínimo una vez, que me parece una burrada, ¿no? Muchísimo. O sea, estábamos hablando antes de que era bastante menos. Fijaros como igual la clase social lo dejo ahí porque sería interesante, me gustaría profundizarlo más, pero sí que afecta, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Por qué ha pasado todo esto? Pues señalan enfermedades, bueno, porque estuve malo, de la angina, lo que fuera, ¿no? El COVID, la desmotivación propia, el bullying, y de lo de las gorduras salía, y el hecho de tener pareja, que lo dicen más ellas que ellos, pero volvemos a lo del dolor. Es que me sentía tan mal que después no podía ir a clase porque además él estaba en el mismo instituto. Vuelve a ser una de las razones, ¿no?, sobre todo en el tema de género. Y muchísimas gracias. Lo único, decir que un aspecto en los talleres, una cosa que me sorprendió y simplemente quiero comentar es que cuando estaban en grupo les resultaba mucho más fácil ser homófobos que individualmente tal, pero luego cuando estaban en grupo, entre ellos se animaban. ¿Son enfermos? Sí, son enfermos. Sobre todo determinados grupos, no todas las personas, por supuesto, ¿no? Pero sí que es interesante ver cómo eso, el grupo anima y sobre todo también eran los chicos los que llevaban la voz cantante en este punto. Y muchas gracias, nada más, esto es lo que yo he visto.